Mis primos no entraron a mi casa por odio, entraron por codicia. Creían que iban a salir con millones en acciones, pero en realidad acababan de activar la prueba que los destruiría. Nunca pensé que tendría que reforzar la puerta de mi propia casa por culpa de mi familia. Cuando uno escucha robo con violencia, imagina a desconocidos con pasamontañas, a tipos desesperados, a criminales improvisados que eligen una casa al azar. Yo también lo imaginaba así, hasta que la noche en que me ataron a una silla del despacho, reconocí la voz de mi primo Iván detrás de la máscara negra y entendí que aquello no era un asalto cualquiera. Era una reunión familiar con guantes, bridas y muy malas decisiones. Me llamo Mateo, tengo 39 años y trabajo desde hace 12 como arquitecto de sistemas para una firma de ciberseguridad financiera. No soy millonario, aunque la mitad de mis parientes está convencida de que sí. En parte, es culpa mía. Siempre fui reservado con mis finanzas, pero no porque disfrutara aparentando misterio, sino porque crecí viendo lo que el dinero le hace a una familia cuando no lo tiene y cuando cree olerlo cerca. Mi abuelo Ernesto decía que el dinero no cambia a la gente, solo le quita el maquillaje. Y si eso era cierto, mi familia llevaba años caminando con la cara lavada. Todo empezó en el funeral de mi tía Clara, la madre de Iván, y de mi otra prima, Lorena. Clara no fue una santa, pero tampoco una villana. Era de esas personas que en vida lograban que todos se sintieran en deuda con ella. Cocinaba para 20 y luego te recordaba durante meses que había cocinado para 20. Prestaba dinero y convertía cada billete en un sermón. Aún así, cuando murió, algo real se quebró en la familia. Porque la gente no solo fue al funeral a despedirse de Clara, fue a hacer inventario. Mi abuelo había muerto años antes y dejó un pequeño paquete de acciones físicas antiguas, certificados en papel, de una empresa tecnológica que en su momento parecía una apuesta menor. El tipo había sido electricista en una planta industrial, pero también tenía un instinto rarísimo para guardar cosas que nadie valoraba al principio. Durante la burbuja.com compró acciones de una empresa llamada Nexodyne Systems, porque según él, si el mundo va a vivir pegado a máquinas, alguien tendrá que vender las tripas de esas máquinas. Todos se rieron de él entonces. Años después, la empresa se fusionó, creció, se dividió, volvió a crecer y terminó convertida en una bestia del sector de semiconductores y computación de alto rendimiento. Entre divisiones de títulos, remisiones y reestructuraciones, aquellos viejos certificados acabaron representando una fortuna lo bastante grande para arruinar la paz de cualquier árbol genealógico mediocre. El problema era que mi abuelo nunca confió del todo en los bancos. Por eso, una parte de los certificados estaba custodiada en una caja de seguridad y otra parte quedó documentada para ser reclamada y remitida. Años atrás, cuando él empezó a perder memoria, fui yo quien lo acompañó a ordenar los papeles y a digitalizar todo. Lo hice porque era el único de los nietos que sabía diferenciar un registro real de una fotocopia inútil. También porque yo sí lo escuchaba. Cuando murió, el proceso sucesorio fue un caos. Mi padre ya había fallecido, mi madre estaba enferma y mis tíos se comportaron como si el testamento fuera una propuesta abierta a interpretación creativa. Al final, tras 2 años de trámites y discusiones, quedó claro que una porción importante de los certificados correspondía legalmente a mi rama familiar, es decir, a mi madre y, tras su muerte, a mí. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, cada Navidad, cada bautizo, cada cumpleaños, había una misma broma flotando en el ambiente. Ahí viene Mateo, el de los papelitos millonarios. Lo decían riéndose, pero ya saben cómo son ciertas risas. No buscan divertir,
Buscan medir la distancia entre lo que tienes y lo que creen merecer. Yo aprendí pronto a no corregir demasiado. Decir la verdad no calmaba a nadie. Si explicaba que los certificados originales ya no representaban por sí solos el valor real porque había custodia, remisión, registro electrónico y bloqueo legal por sucesión, me miraban como si estuviera escondiendo oro en el sótano. Si decía que una parte estaba inmovilizada en una estructura patrimonial, creían que usaba palabras largas para evitar compartir. Así que dejé de hablar del tema. Lo que nadie sabía era que, precisamente por mi trabajo, yo desconfiaba de la seguridad tradicional. No guardaba cosas valiosas sin monitoreo y, mucho menos, sin dejar rastros invisibles. En el despacho de mi casa tenía una pequeña caja fuerte empotrada, ¿sí? Y dentro había documentos, copias notariales, viejos títulos cancelados, cartas de transmisión, registros históricos, certificados de autenticidad y un par de láminas físicas sin valor negociable real, conservadas más por historia que por dinero. Eran perfectas para una trampa. La idea de la trampa no nació por paranoia vacía, nació por Iván. Iván era 2 años mayor que yo y llevaba toda la vida convencido de que la inteligencia ajena era una provocación personal. No soportaba que alguien supiera algo que él no, menos si ese alguien era yo. De niño me rompió un telescopio porque mi abuelo me lo regaló a mí y no a él. De adolescentes me robó un portátil para hacerme una broma y lo vendió a un compañero de instituto. De adultos, refinó sus métodos. Ya no tomaba cosas con las manos, sino con historias. Te pedía un favor, pedía un préstamo, pedía tiempo, pedía confianza. Y cuando no conseguía lo que quería, ensuciaba tu nombre. Durante años, lo toleré lo justo para no incendiar a mi abuela en vida. Pero después de su muerte, dejó de disimular. Se metió en negocios ridículos, criptomonedas recomendadas por un exboxeador convertido en coach financiero, terrenos a las afueras de ninguna parte, coches importados con papeles dudosos. Siempre estaba a una decisión de reventarla. Siempre estaba quebrado. Mi prima Lorena era peor en silencio. Nunca gritaba, nunca amenazaba, nunca pedía de frente. Solo recogía información. Preguntaba dónde invertías, con qué banco trabajabas, si viajabas mucho, si estabas solo, si tenías alarma, si habías cambiado cerraduras. Lo hacía con tono casual, sirviéndose vino, como si estuviera comentando el clima. Aprendí a responderle con vaguedades, pero noté que apuntaba más de lo que parecía. 3 meses antes del asalto, mi tía Amelia me llamó para advertirme algo. Ella era la hermana menor de mi madre y la única persona de la familia que todavía distinguía un límite de una oportunidad. Mateo, me dijo, no quiero asustarte, pero Iván anda diciendo que tú escondes los certificados originales en casa. Lo comenta como si fuera un secreto emocionante. Y Lorena dice que si uno tiene el papel, tiene el control. Me apoyé en la encimera de la cocina sin sorprenderme del todo. Pues Lorena está muy equivocada. Ya lo sé, cariño, pero ellos no lo saben. Y cuando la ignorancia se junta con la desesperación, sale una mezcla fea. Le agradecí la llamada. Después colgué y me quedé mirando mi comedor durante un rato. Vivo solo en una casa adosada en las afueras de Zaragoza. Es una vivienda discreta desde fuera, demasiado ordenada para parecer rica y demasiado bien cuidada para parecer abandonada. Tengo una rutina aburrida, que es precisamente como me gusta. Salgo a correr temprano, trabajo mucho desde casa, cocino fatal, leo antes de dormir y hablo más con mi perro Bruno que con la mayoría de la gente. Esa noche, después de la llamada de mi tía, me senté en el despacho y empecé a preparar un escenario que no creía necesitar, pero que prefería tener. No voy a contar detalles técnicos que no importan, pero sí lo esencial.
Coloqué en la caja fuerte un juego de documentos señuelo. Eran convincentes para alguien ignorante y desesperado, e inútiles para cualquiera que supiera cómo funciona realmente el traspaso de títulos antiguos. Además, cada hoja tenía microtrazadores forenses invisibles a simple vista, una combinación de partículas identificables, marcas de presión y un barniz químico que reaccionaba con luz específica. Lo usábamos en auditorías internas para demostrar extracción indebida de documentos. Era legal, discreto y, sobre todo, útil. También instalé cámaras internas adicionales, sensores de movimiento fuera de plano, respaldos externos y un protocolo automático que enviaría copias del material a 2 ubicaciones seguras si se activaban ciertos patrones. Una de esas ubicaciones era mi abogado, Tomás. La otra, una excompañera de la firma llamada Elisa, que además era perito informática judicial. Si algo ocurría, yo no tendría que defender una versión. La evidencia hablaría por mí. Aún así, no esperaba que fueran tan estúpidos. El detonante fue una cena familiar a finales de septiembre. Fui porque mi tía Amelia cumplía 60 y porque ella me lo pidió casi como un favor médico. Ya me olía el ambiente, pero pensé que podía aguantar un par de horas y marcharme antes del café. Me equivoqué. A mitad de la cena, Iván sacó el tema sin sacar el tema. «Oye, Mateo», dijo, llenándose la copa por cuarta vez, «¿es verdad que aún conservas los papeles del abuelo?» Yo seguí cortando carne. «Conservo documentación histórica, sí». «Histórica», repitió él sonriendo. «Qué forma elegante de decir millonaria». Nadie se rió esta vez. Lorena miraba desde el otro lado de la mesa con esa cara de contable emocional que pone cuando huele un conflicto rentable. «No son papeles al portador como en las películas», respondí. «No sirven de nada sin trazabilidad legal». Iván hizo un gesto con la mano. «Siempre tan técnico. Si un día te entran a robar, ya verás si sirven o no». Noté a Amelia tensarse. «Iván», dijo, «basta». Pero ya era tarde. Las palabras correctas, cuando se dicen con esa ligereza ensayada, dejan de ser conversación y se convierten en sondas. Lo miré fijo. ¿Eso era una amenaza o tu forma habitual de sonar imbécil? Se le congeló la sonrisa un segundo. Después volvió, más dura. Era un chiste, primo. No te pongas nervioso. Me levanté y ayudé a Amelia a recoger platos solo para salir de esa mesa sin montar un espectáculo. Pero mientras estaba en la cocina, escuché a Lorena decirle a alguien en voz baja: «Él nunca deja la casa vacía más de una noche. Tendría que ser algo rápido». No dije nada. No en ese momento. Me marché 10 minutos después. Abracé a Amelia, ignoré al resto y conduje a casa con esa calma rara que aparece cuando una intuición deja de ser intuición. Durante las semanas siguientes, vi movimientos pequeños. Un coche oscuro aparcado 2 calles más abajo 2 noches seguidas. Una llamada perdida desde un número prepago. Un intento de acceso a una de mis cuentas secundarias. Mal hecho. Casi insultante. Y lo más torpe de todo, Iván apareció de repente en mi gimnasio de barrio, donde jamás había puesto un pie, fingiendo que un amigo le había recomendado el sitio. Se le daba fatal espiar porque siempre había confundido insistencia con estrategia. Yo seguí con mi vida. Cambié algunas rutinas. Ajusté el sistema. Esperé. La noche del asalto fue un jueves lluvioso de noviembre. Lo recuerdo con demasiado detalle. Había cenado tortilla mal hecha. Estaba revisando un informe de incidentes financieros y Bruno dormía en su cama junto al radiador. A las 10:17 sonó el timbre. Vi la cámara exterior. Un mensajero, supuestamente. Gorra, chaqueta impermeable, una carpeta. No esperaba nada, así que no abrí. El tipo miró hacia arriba, insistió 2 veces y se fue. A las 10:24 se cortó la luz del patio trasero. No toda la casa, solo esa línea.
Eso ya me dijo varias cosas. La primera, que no eran profesionales. La segunda, que habían observado lo suficiente para saber qué parte del sistema querían forzar, pero no lo suficiente para entender que tenía redundancias. La tercera, que ya estaban dentro del perímetro. Guardé silencio. Mandé a Bruno a la habitación de invitados. Cerré la puerta y activé un protocolo con el móvil. Las cámaras pasaron a modo espejo. Las cerraduras interiores a retardo y el envío remoto quedó preparado. Escuché el cristal de la puerta trasera romperse. Después todo fue rápido y torpe. 4 hombres. Ropa oscura, pasamontañas, uno con una linterna táctica y otro con una pistola que supe enseguida que no era de fogueo. El que iba delante me gritó que me tirara al suelo. Obedecí a medias, y uno me golpeó en el hombro con tanta mala técnica que casi me dio rabia. Me inmovilizaron, me ataron las muñecas con bridas y me llevaron al despacho. Y entonces habló Iván. No lo vi la cara. No me hizo falta. Abre la caja fuerte y esto termina rápido. Hay voces que conoces desde que eras niño, voces que has oído pedir postre, insultar a árbitros, mentir a la abuela, jurar que va a devolverte dinero el lunes. La máscara no sirve contra eso. Lo miré sin mirarlo demasiado. No sé el código con una pistola en la cabeza, dije. Me soltó una carcajada seca. Siempre fuiste teatral. Ahí confirmé no solo que era él, sino que quería que lo supiera. Ese tipo de criminal amateur necesita que la víctima reconozca su poder. Cree que el miedo también cotiza. Otro de los hombres se movía con cojera leve. Eso era Oscar, un amigo suyo del barrio que se rompió el tobillo jugando al pádel y quedó con ese arrastre estúpido. El tercero, por la forma de hablar entre dientes y por el tatuaje asomando en la muñeca, debía de ser el novio intermitente de Lorena, Julián. El cuarto no dijo nada al principio, pero cuando se acercó a la mesa, vi el anillo ancho en su dedo índice. Lorena. Tuve que hacer un esfuerzo físico por no reaccionar. Ella se quitó un guante con los dientes y empezó a rebuscar cajones con esa ansiedad metódica que siempre tuvo. No venía como acompañante, venía a verificar, a seleccionar, a llevarse lo que creía suyo. No perdamos tiempo, dijo ella, y aunque distorsionaba la voz, la reconocí igual. Coge los títulos y vámonos. Iván me agarró de la nuca y acercó la pistola. Mateo, de verdad, no compliques esto. Nos llevamos los papeles. Tú dices que fue un robo y aquí no pasa nada. Total, tú ya tienes de sobra. Yo lo miré a los ojos a través de la tela. Así que era esto. Ni siquiera dinero. Papel. Me dio una bofetada. No muy fuerte. Más humillación que daño. Abre. Respiré hondo, fingiendo un miedo algo mayor del que sentía. No porque fuera valiente, sino porque el plan dependía de que creyeran que yo pensaba solo en sobrevivir. Les di el código de la caja fuerte secundaria, la del señuelo. Lorena apartó a Iván y abrió ella misma. Nunca olvidaré su respiración en ese momento. La codicia hace un sonido muy reconocible cuando cree haber ganado. Sacó la carpeta gris, la hojeó a velocidad de pánico y sonrió. Aquí está, dijo. Iván soltó un «ya está, joder», con un alivio infantil, como si todo el asalto hubiera sido el último paso lógico de un trámite administrativo. Y entonces cometieron el error que los enterró. Discutieron allí mismo sobre cómo repartirlo. No bromeo. Conmigo atado a 2 metros, con una pistola aún visible, con cámaras grabando, empezaron a discutir. Oscar quería irse de inmediato. Julián preguntó cuánto valía cada lámina. Lorena dijo que había que venderlas fuera, quizá en Portugal, porque en España todo deja rastro. Iván la cortó diciendo que primero había que presionarme para firmar unas transferencias complementarias si los papeles no bastaban. Yo levanté la cabeza despacio. No sabéis ni lo que habéis robado. Lorena me miró. Cállate.
No sirven para cobrar nada sin trazabilidad de custodia, y esos documentos están marcados. Fue una provocación deliberada, una apuesta. Iván vino hacia mí furioso. ¿Marcados cómo? Sonreí por primera vez. Como se marcan las cosas cuando trabajas en fraude financiero y sospechas que tu familia es lo bastante estúpida para intentar robarte. Ese segundo cambió la escena. Ellos no entienden de trazadores forenses, ni de cadenas de custodia, ni de auditoría documental. Pero sí entienden una palabra: marcado. Y marcado significa peligro. Lorena abrió la carpeta otra vez, más nerviosa. Pasó las hojas bajo la linterna. No veo nada. Claro que no, le dije. Ese es el concepto. Óscar soltó una maldición. Julián retrocedió medio paso. Iván, en cambio, eligió la peor respuesta posible: violencia. Me pegó un puñetazo en la mejilla y me gritó que estaba mintiendo. No respondí. Solo lo miré con una calma que lo descolocó más que cualquier insulto. Porque la verdad era simple. Mientras ellos discutían, el protocolo ya se había activado. La secuencia de intrusión, la interrupción de línea, el acceso no autorizado al despacho y la apertura de la caja fuerte habían enviado el paquete de evidencia fuera de la casa. Incluso si me mataban, la historia ya no dependía de mí. Lorena fue la primera en entender que algo se les escapaba. «Vámonos ya», dijo. Iván dudó un segundo. Ese segundo también quedó grabado. Miró el despacho, me miró la carpeta y tomó otra decisión brillante. Se llevó mi portátil del trabajo. No el personal, no el televisor, no la caja de relojes, no efectivo. Mi portátil corporativo cifrado, ligado a mi identidad profesional y rastreado por media empresa. Era el equivalente criminal de robar un coche patrulla para pasar desapercibido. Salieron como entraron, atropellándose entre ellos. Se olvidaron incluso de un guante bajo la mesa y de una gota de sangre en el cristal roto del patio trasero. Los oí correr, abrir la puerta lateral y arrancar una furgoneta vieja. Esperé 15 segundos y activé con la barbilla el botón de emergencia de la silla ergonómica. Sí, también lo había preparado. Cortó una de las bridas. Después pude soltarme solo. Fui directo a por Bruno. Llamé al 112 y luego a Tomás. La policía llegó rápido, cosa que agradecí y me sorprendió. También llegó Elisa en menos de una hora, despeinada y con esa cara de entusiasmo profesional que solo tienen los peritos cuando alguien les regala un caso resuelto a medias. Tomás apareció 20 minutos después, en abrigo sobre pijama, porque así son los abogados que cobran bien. Pueden parecer dormidos y afilados al mismo tiempo. La inspectora a cargo se llamaba Nuria Salcedo. Baja, seca, sin paciencia para dramatismos. Me gustó de inmediato. «Quiero nombres», dijo. Yo respiré hondo. Probablemente Iván Mena, Lorena Mena, Óscar Beltrán y un hombre que creo que es Julián Ríos. No arqueó la ceja. No hizo la clásica pregunta absurda de «¿Estás seguro?». Solo tomó nota. ¿Familia? Desgraciadamente. Le mostré las cámaras, las copias remotas, el activador, la caja fuerte, el señuelo. Cuando llegó al fragmento donde discutían el reparto, ni siquiera ocultó una sonrisa mínima. «La gente insiste en complicarse la vida», murmuró. Elisa trabajó sobre los rastros de sistema y el portátil. Tomás empezó a blindar el enfoque legal para que nadie pudiera convertir aquello en malentendido familiar. Y yo pasé la madrugada contestando preguntas mientras me dolía la cara y me ardía el hombro. A las 6:30 sonó mi móvil. Era mi tía Amelia. No sé cómo lo supo tan rápido. En las familias enfermas, las noticias circulan como gas. «Mateo, dime que estás bien». «Estoy bien». Lloró de rabia, no de pena. Han sido ellos, ¿verdad? Sí, lo sabía. Dios lo sabía. No quise contarle detalles entonces.
Le prometí llamarla más tarde. A las 9 de la mañana ya había una orden de entrada y registro. No por ser mis primos, sino porque el caso estaba demasiado limpio para dejarlo enfriarse. La furgoneta apareció en una nave alquilada a nombre de una empresa fantasma de Julián. Dentro estaban la carpeta, el portátil, 2 móviles prepago, guantes, cinta americana, una herramienta para forzar cerraduras y una bolsa con ropa aún húmeda por la lluvia. Lorena fue detenida en su piso de alquiler. Iván, en casa de una novia ocasional, a la que le dijo que la policía lo buscaba por un problema administrativo. Óscar intentó huir por una terraza y se fracturó una muñeca. Julián fue el único que tuvo la lucidez suficiente para pedir abogado y callarse. Los otros 3 hablaron demasiado y mal. Mi parte favorita vino después. Cuando los agentes iluminaron con la fuente adecuada los documentos incautados, las marcas aparecieron. Las manos de Lorena y de Iván también dieron positivo en residuos del barniz reactivo. Además, el guante olvidado tenía ADN mezclado de Lorena y una traza de mi sangre. El cristal roto del patio dio sangre de Óscar. El portátil emitía telemetría. Los móviles prepago contenían búsquedas deliciosas. Cómo vender acciones físicas antiguas sin banco, certificados al portador tecnología, mercado negro títulos, comprador documentos bursátiles España. Pero lo mejor, lo verdaderamente glorioso, fue que Iván había grabado un audio esa misma noche para un contacto suyo diciendo: «Ya lo tenemos». El idiota los guardaba en casa. Ese audio se recuperó borrado. Hay gente que fracasa incluso al presumir. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, comunicados y miserias previsibles. Una parte de la familia me pidió comprensión. Otra me pidió silencio. Mi tío Ramiro, padre de Iván y Lorena, apareció en mi puerta con la cara de un hombre al que por fin se le derrumbó una mentira que llevaba años apuntalando. «Son tus primos», dijo. «Y entraron armados en mi casa», respondí. «No querían hacerte daño». Me toqué la mejilla morada. Curiosa forma de no querer hacer daño. Se pasó la mano por la cara. Si declaras con dureza, les arruinas la vida. Sentí una calma muy fría. Ramiro, vinieron a arruinar la mía. Solo que lo hicieron fatal. Se fue sin despedirse. Después supe que intentó convencer a Amelia de que me ablandara. Ella le respondió algo que me hizo quererla todavía más. No le robaron a un primo, asaltaron a un hombre en su casa. Aprende la diferencia. La instrucción del caso avanzó rápido, porque no había demasiado que discutir. Había allanamiento, robo con violencia, amenazas con arma de fuego, conspiración, pruebas digitales, pruebas físicas y motivación económica clara. El fiscal no estaba de humor para cuentos navideños. Yo tuve que repetir la historia muchas veces. Comisaría, juzgado, abogado, seguro, empresa, peritos. Descubrí que contar una verdad demasiadas veces la vuelve casi ajena. Como si la peor parte no fuera el miedo, sino la repetición. La noche se me quedó pegada al cuerpo durante meses. Empecé a revisar cerraduras 2 veces. Bruno dormía en mi habitación. Cualquier ruido de furgoneta en la calle me tensaba la espalda. Aún así, había algo dentro de mí que estaba extrañamente sereno. No porque ganara, sino porque por fin se había terminado la ambigüedad. Durante años, había soportado a esa parte de la familia por costumbre, por culpa y por una versión antigua de lealtad que ya no se parecía al presente. El asalto arrancó de cuajo esa última raíz. Después de que te apuntan con un arma en tu propio despacho, se vuelve muy fácil dejar de asistir a cumpleaños. El juicio llegó 8 meses después. No voy a fingir que fue un acto heroico sentarme allí frente a ellos. No lo fue. Fue desagradable. Iván evitaba mirarme al principio y luego, cuando vio que eso no funcionaba,
me dedicó esa mueca de hombre hundido que todavía cree que el mundo fue injusto con él. Lorena mantuvo la barbilla alta toda la mañana, pero perdió color cuando Elisa explicó ante el tribunal cómo funcionaban los microtrazadores y por qué no existía una explicación inocente para que los residuos estuvieran en sus manos y en sus bolsos. El abogado de la defensa intentó la vía más patética, decir que aquello fue una intervención desesperada entre familiares por una disputa patrimonial no resuelta. Tomás casi ni parpadeó al responder. Si por intervención entiende entrar encapuchados, armados y atar a la víctima a una silla, entonces tal vez deberíamos redefinir varias palabras del diccionario. La sala soltó una risa contenida. El juez no. Mi declaración fue sencilla. Conté hechos. No adorné. No exageré.